Buenas amigos de S5, ya era hora de que nos convocáramos para continuar con nuestras clases de educación de la fe, que están un poco atrasadas. Estamos trabajando el tema de la realidad, eh, la importancia que tiene la realidad en la vida de las personas. Para el creyente decíamos que en esa realidad podemos ver la revelación de Dios, la voz de Dios, eh, cómo la realidad nos afecta de una u otra manera y cómo nosotros tenemos que interactuar con ella para que la corriente del río no nos lleve. Esta realidad hay cuatro pasos que tenemos que tener presente para poder interactuar con ella. Primero es conocerla, saber lo que está pasando, conocer la realidad tal como es, observarla, penetrar en ella, escudriñarla, para entonces interpretarla. O sea, la realidad habla, la realidad dice. Y en ese sentido tengo que saber no solamente qué dice, sino también qué me dice. Dos personas ven una misma situación, una misma realidad e interpretan cosas diferentes. Una vez he pasado por ese proceso, pues tengo que integrarla realmente a mi vida, a lo que yo quiero hacer con ella. Si algo sucede, si algo está sucediendo, no hacemos nada metiendo la cabeza dentro del hoyo como el avestruz, sino que tenemos que partir de ahí para finalmente el cuarto paso modificarla, o sea, mejorarla. Y ese concepto de mejorar es según lo que uno busque en la vida, tu concepto de felicidad, si es hacer dinero, si es ser solidario, si es eh, depredar un mundo, si es trabajar por los demás, pues entonces uno modifica la realidad en esa dirección. Pero hay una situación que quiero advertirle. Y entonces hago aquí esa advertencia, una llamada de atención. Y es que miren, estamos sufriendo una invasión. ¿Saben lo que es una invasión? Cuando otra persona, algo exterior, entra en mi terreno interior, en mi yo interior, sin pedirme permiso, generalmente de una manera eh, que no se note, escondida, para obviamente hacer lo que a ellos les interesa. Chequeemos, hagamos un inventario de lo que está pasando en la realidad. Miren esto, ¿cuántos periódicos importantes hay en un país pequeño como este? ¿Cuántos canales locales de televisión? Eh, Revistas, canales de cable y ahora eh, por la radio también fluyen una serie de mensajes. El internet, las redes sociales, pues ya esta es la inundación total. Díganme si no están entrando con nuestro permiso, consciente o inconscientemente, en nuestro terreno particular y personal. Todos esos medios están compitiendo por captar primero nuestra atención, que miremos hacia allá, para luego vendernos lo que sea, vendernos ideas, vendernos cosas materiales. Hay un efecto en nuestro inconsciente, nos demos cuenta o no, por el constante y sutil bombardeo de propaganda por parte de quién, bueno, de los productores de bienes de consumo y servicios. Los servicios también se venden, los poderes económicos, las grandes catedrales que son los bancos, y los que dirigen la política social, los criterios sociales, y por parte del gobierno también. Y eso ha tenido un efecto eh, de manera inconsciente en nuestro interior, que lo trato de reflejar en estos dos aspectos. Primero, ese exceso de formación que estamos recibiendo nos ha saturado, ha llegado a nuestro límite. Y es el efecto de que nos atosiga, o sea, no fluye, se ha trancado. Y ahora ya no escuchamos y no apreciamos la realidad. Y nos hemos adaptado a esa realidad y por lo tanto no reaccionamos y no luchamos fruto de ese exceso de información. Pero es una información que ha sido manipulada.
y nos ha vuelto indolentes. O sea, vemos la realidad de forma deformada según el cristal de los intereses de otros. Por eso ya no creemos ni siquiera en lo que pasa a nuestro alrededor. Y por eso no confiamos. Imagínense vivir de esa manera. Por otro lado, nos hemos insensibilizado. Hay tantas cosas y de una manera manipulada que ya hemos buscado un mecanismo de defensa para que no nos afecte y obviamente para que no nos influya tampoco. Bueno, para poder vivir en esa realidad actual, los jóvenes todos hemos tenido que cerrar los ojos y cerrar los oídos y restarle importancia a la realidad. Y entonces estamos como esta gráfica que nos representa aquí. Ya ni vemos, ya no oímos, ya la realidad tratamos de que no nos afecte. Pero no podemos vivir de esa manera. O sea, tenemos que reaccionar al respecto, ver las cosas como son, interpretarlas para el creyente, ver la voz de Dios ahí, asumirla en mi vida y transformarla para el creyente según el reino de Dios. Tenemos estas preguntas eh, para contestar. ¿Ok? Partimos de que la Biblia es noticia de Dios para los hombres. La palabra evangelio, que procede del griego, ustedes saben, significa precisamente buena noticia. Y una noticia tiene que tener tres condiciones para que sea una noticia. Primero, que sea real, que sea de la realidad. Segundo, pues que sea importante, que sea significativa. Si no es así, pues no es una noticia, es un dato. Y si no es real, pues entonces es una fantasía, es un cuento y que sea verdadera. Entonces, el Evangelio es noticia actual, real y verdadera e importante para nosotros. Aquí están estas preguntas. Investiga sobre el origen de la Biblia y expresa tus resultados en forma sintética, en un párrafo, pero después que hayas buscado a través del internet o siempre en las Biblias al principio aparece alguna reseña, pues una síntesis en un párrafo sobre lo que es el origen de la Biblia, de dónde sale la Biblia. ¿Crees que la Biblia está vinculada a nuestra realidad? Y si es así, ¿cómo lo está? Ahí te pido tu opinión. Y ahora, ¿cómo describirías nuestra realidad actual? Todo esto con respuestas cortas, pero por favor no una palabra, sino por lo menos un párrafo. ¿Qué característica debe tener una noticia para que sea noticia? Ya te la dije al principio. Y termina haciendo una reseña periodística de este texto que está en el capítulo del Éxodo al principio de la Biblia, el capítulo 3, versos 7 al 10. Ahí pasa algo, hay un acontecimiento. Ponle un titular de periódico. ¿Ok? Es una reseña breve, como si fuera una noticia corta. Las noticias generalmente para publicarlas deben ser cortas y ponle un título. Eso que te estoy pidiendo están en las páginas 79 y 80 de nuestro libro Proyecto de Vida. Y yo cuando pida los libros, pues quiero ver este trabajo resuelto. Pues hasta aquí, jóvenes, y vamos a empezar en la próxima grabación con la próxima unidad, que creo que es el tema de el otro, un tema muy interesante. Nos vemos pronto.